Un mundo feliz, por Aldous Huxley, parte 9. Uno de los estudiantes levantó la mano, aunque comprendía perfectamente que no podía permitirse que los miembros de una casta baja perdieran el tiempo de la comunidad de libros y que siempre existía el riesgo de que leyeran algo que pudiera, por desdicha, destruir uno de sus reflejos condicionados. Sin embargo, no podía comprender lo de las flores. Porque tomarse la molestia de hacer psicológicamente imposible para los deltas el amor a las flores. Pacientemente el director se explicó. Si se inducía a los niños a chillar a la vista de una rosa, ello obedecía a una alta política económica. No mucho tiempo atrás, aproximadamente un siglo, los gamas, los deltas y hasta los épsilons habían sido condicionados de modo que les gustaran las flores en particular, y la naturaleza salvaje en general. El propósito entonces estribaba en inducirles a salir al campo en toda oportunidad, con el fin de que consumieran transporte. ¿Y no consumían transporte?, preguntó el estudiante. Mucho, contestó el director, pero solo transporte. Las prímulas y los paisajes, explicó, tienen un grave defecto. Son gratuitos. El amor a la naturaleza no da qué hacer a las fábricas. Se decidió abolir el amor a la naturaleza, al menos entre las castas más bajas. Abolir el amor a la naturaleza, pero no la tendencia a consumir transporte. Porque desde luego era esencial que siguieran deseando ir al campo, aunque lo odiaran. El problema residía en hallar una razón económica más poderosa para consumir transporte que la mera afición a las prímulas y los paisajes. Y lo encontraron. Condicionamos a las masas de modo que odien el campo, concluyó el director. Pero simultáneamente las condicionamos para que adoren los deportes campestres. Al mismo tiempo, velamos para que todos los deportes al aire libre entrañen el uso de aparatos complicados. Así, además de transporte, consumen artículos manufacturados. De ahí estas descargas eléctricas. Comprendo, dijo el estudiante. Y presa de admiración, guardó silencio. El silencio se prolongó. Después, aclarándose la garganta, el director empezó. Tiempo ha, cuando nuestro Ford estaba todavía en la tierra, hubo un chiquillo que se llamaba Reuben Rabinovich. Reuben era hijo de padres habla polaca. ¿Usted sabe lo que es el polaco? Desde luego. Una lengua muerta, como el francés y el alemán, agregó otro estudiante, exhibiendo oficiosamente sus conocimientos. ¿Y padre?, preguntó el director. Se produjo un silencio incómodo. Algunos muchachos se sonrojaron. Todavía no habían aprendido a identificar la significativa, pero a menudo muy sutil distinción entre obscenidad y ciencia pura. Uno de ellos, al fin, logró reunir valor suficiente para levantar la mano. Los seres humanos antes eran... La sangre se les subió a las mejillas. Eran vivíparos. Muy bien, dijo el director en tono de aprobación. Y cuando los niños eran decantados, cuando nacían, surgió la enmienda. Pues entonces eran los padres,
Quiero decir, no los niños, desde luego, sino los otros. El pobre muchacho estaba abochornado y confuso. En suma, resumió el director, los padres eran el padre y la madre. La obscenidad, que era auténtica ciencia, cayó como una bomba en el silencio de los muchachos, que desviaban las miradas. Madre, repitió el director en voz alta, para hacerles entrar la ciencia. Y rellenándose en su asiento, dijo gravemente, estos hechos son desagradables. Lo sé, pero la mayoría de los hechos históricos son desagradables. Luego volvió al pequeño Rubén, en cuya habitación una noche por descuido su padre y su madre, lagarto, se dejaron la radio en marcha. Porque deben ustedes recordar que en aquellos tiempos de burda reproducción vivípara, los niños eran criados siempre con sus padres y no en los centros de condicionamiento del Estado. Mientras el chiquillo dormía, de pronto la radio empezó a dar programa desde Londres y a la mañana siguiente, con gran asombro de su lagarto y lagarto. Los muchachos más atrevidos osaron sonreírse mutuamente. El pequeño Rubén se despertó repitiendo palabra por palabra una larga conferencia pronunciada por aquel curioso escritor antiguo, uno de los poquísimos cuyas obras se han permitido que lleguen hasta nosotros. George Bernard Shaw, quien hablaba, de acuerdo con la probada tradición de entonces de su propio genio, para los guiño risita del pequeño Rubén. Esta conferencia era desde luego perfectamente incomprensible, y sospechando que su hijo se había vuelto loco de repente, enviaron a buscar a un médico. Afortunadamente, éste entendía el inglés. Reconoció el discurso de Shaw. Había radiado la víspera. Comprendió que el significado de lo ocurrido y envió una comunicación a las publicaciones médicas acerca de ello. El principio de la enseñanza durante el sueño o hipnopedia había sido descubierto. El director hizo una pausa efectista. El principio había sido descubierto, pero había de pasar años, muchos años, antes de que tal principio fuese aplicado con utilidad. El caso del pequeño Rubén ocurrió solo 23 años después de que nuestro Ford lanzara al mercado su primer modelo T. Al decir estas palabras, el director hizo la señal de la T sobre su estómago y todos los estudiantes lo imitaron. Furiosamente, los estudiantes garrapateaban hipnopedia empleada por primera vez oficialmente en 214 DF. ¿Por qué no antes? Dos razones. Estos primeros experimentos, les decía el director, seguían una pista falsa. Los investigadores creían en la hipnopedia. Podía convertirse en un instrumento de educación intelectual. Un niño duerme sobre su costado derecho, con el brazo derecho estirado, la mano derecha colgando fuera de la cama, a través de un orificio enrejado, redondo, practicado en el lado de una caja. Una voz habla suavemente. El Nilo es el río más largo de África y el segundo en longitud de todos los ríos del globo, aunque es poco menos largo que el Mississippi, Missouri. El Nilo es el más importante de todos los ríos del mundo en cuanto a la anchura de su cuenca, que se extiende a través de 35 grados de latitud. A la mañana siguiente alguien dice, Tommy, ¿sabes cuál es el río más largo de África? El chiquillo niega con la cabeza. Pero ¿no recuerdas algo que empieza el Nilo es el río más largo de África y el segundo en longitud de todos los ríos del globo?